Por los caminos de Sócrates. Texto, William Fernando Puentes González. Comenta, Claudia Esperanza Díaz Gaitán. Hola, hoy iniciamos una reflexión filosófica titulada Por los caminos de Sócrates, en honor a este pensador griego que se caracterizó por la coherencia de su pensamiento con las acciones de su vida y, definitivamente, muchos caminos en la filosofía nos llevan a Sócrates. Iniciamos con un grupo de filósofos denominados sensualistas, quienes pertenecían a la escuela de Mileto o Jónica, fundada en el siglo VI a.C. en la ciudad griega de Mileto. De la misma ciudad son sus miembros Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Esta escuela introdujo nuevos puntos de vista contrarios a las opiniones prevalecientes de la época sobre cómo estaba organizado el mundo. Mientras que éstas daban a la voluntad de los dioses antropomórficos la responsabilidad sobre los fenómenos naturales, los milesios presentaron una visión de la naturaleza en términos de entidades metodológicamente observables e inteligibles por sí mismas, con lo que puede considerarse a la suya la primera escuela filosófica científica. Por este motivo, Aristóteles se refirió a ellos como los físicos, dado que buscaban la explicación de las cosas únicamente en principios naturalistas. También era una escuela que aceptaba la confrontación de tesis e ideas diversas. El hombre deja de ser un servidor de los dioses y pasó a ser considerado como un ser pensante, hecho que para la época fue un pensamiento revolucionario. Pero hablemos de Tales de Mileto, el primer filósofo griego en plantear la naturaleza última del mundo, concebida sobre la base de un primer y último elemento, el agua. Para el filósofo presocrático, el agua es el principio de todas las cosas que existen y por eso sostuvo que todas las cosas estaban formadas por agua. La filosofía de Tales de Mileto se caracterizó por romper con las explicaciones mitológicas del mundo y dar paso a un pensamiento racional y lógico. A esta transformación se le conoce como el paso del mito al logos y se considera que así tuvo comienzo la filosofía occidental. Se ubica a Tales entre los primeros filósofos físicos o presocráticos. Con él comenzó un periodo que se caracterizó por dejar de lado las explicaciones religiosas o mitológicas respecto a los fenómenos físicos y el principio del mundo. Se le suele nombrar como el primer filósofo de la humanidad, aunque es necesario aclarar que esto es cierto solo para el mundo occidental, heredero del pensamiento grecolatino. En su momento se consideró como uno de los 7 sabios de Grecia. Entre algunas ideas destacadas de Tales de Mileto podemos considerar: primero, investigó sobre el principio único del universo y su naturaleza. Comenzó preguntándose sobre la naturaleza de las cosas y consideraba que, así como un trozo de un mineral se podía convertir en cobre, todas las sustancias podían convertirse en otra cosa. Segundo, consideraba que la primera causa de todo debía ser material y eterna. Se preguntaba si en su origen todas las sustancias podrían tener el mismo aspecto y si todas las cosas eran en realidad aspectos diferentes de una misma materia original. Tercero, fue el primero en introducir la geometría en Grecia y a él se le atribuyen teoremas y descubrimientos matemáticos, muchos de ellos recogidos en la obra Elementos del matemático griego Euclides. Cuarto, se cree que fue uno de los primeros pensadores en utilizar el pensamiento deductivo. Quinto, creía en una ley universal a la que se podía acceder mediante la razón y que controlaba y regulaba todo. Ahora pasemos a considerar algunas curiosidades acerca de Tales de Mileto. Participó en planes hidráulicos. La sabiduría de Tales ayudó a la implementación de construcciones hidráulicas. Estas obras tuvieron el objetivo de apartar el flujo del histórico río Halis con la fabricación de muros que permitieron el paso del ejército del rey Creso.
creó un método singular para medir las estructuras. Gracias al aprendizaje en geometría que logró en Egipto, pudo implementar un método innovador para saber la medida exacta de grandes elementos. Aprovechó la luz solar y la sombra proyectada sobre los objetos para comparar la sombra de un simple bastón con la de las pirámides. De esta manera pudo hacer una comparativa y determinar la medida de estas construcciones. Descubrió una notoria constelación. A Tales se le reconoce como el descubridor de una de las constelaciones más destacadas del hemisferio norte, al ser responsable de señalar y descubrir a la constelación de la Osa Menor, la cual empezó a ser utilizada por los navegantes. Predijo un eclipse histórico. Uno de los eventos más relevantes del año 585 a.C. fue el eclipse solar que llevó a cabo el 28 de mayo de ese año. El imperio lidio y medo se encontraban alistándose para batallar este día, pero la aparición repentina del eclipse fue tomada como una señal divina para acordar términos pacíficos. Tales fue reconocido por los dos imperios en disputa. Tales fallece al asistir como espectador a uno de los eventos públicos más importantes del mundo, los Juegos Olímpicos. De acuerdo a los registros históricos, las últimas palabras de Tales de Mileto eran de alabanza al dios Zeus, agradeciéndolo por llevarlo consigo a ver las estrellas más cerca.